Proclamación del Santo Evangelio de Jesucristo según San Marcos. En aquel tiempo los apóstoles volvieron a reunirse con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y enseñado. Entonces él les dijo: vengan conmigo a un lugar solitario, para que descansen un poco, porque eran tantos los que iban y venían que no les dejaban tiempo ni para comer. Jesús y sus apóstoles se dirigieron en una barca hacia un lugar apartado y tranquilo. La gente los vio irse y los reconoció. Entonces de todos los poblados fueron corriendo por tierra a aquel sitio y se les adelantaron. Cuando Jesús desembarcó y vio una numerosa multitud que los estaba esperando, y se compadeció de ellos, porque andaban como ovejas sin pastor, y se puso a enseñarles muchas cosas. Palabra del Señor. En el Evangelio de hoy se nos narra el retorno de los discípulos después de la misión a la que fueron enviados por Jesús. Vean qué bonito. Los discípulos vuelven entusiasmados a rendir cuentas de la misión a aquel que se las había encomendado, porque ellos tenían claro que la misión es de Él. Los discípulos vuelven de la misión felices, conscientes de haber hecho bien aquello para lo cual fueron enviados. Me los puedo imaginar, cansados, sí, pero llenos de gozo, narrando todos a una vez cuanto han vivido en los días de misión. Ellos le contaron a Jesús todo lo que habían visto y escuchado. Han liberado, han sanado a los hombres del mal moral y físico por la invocación del santo nombre de Jesús y han predicado las buenas nuevas del Señor. Y Jesús, feliz, los escucha uno a uno. Para esto los ha llamado y formado, para esto los ha enviado. Y no hay mayor alegría para Jesús que ver cómo sus discípulos extienden el reino de Dios. Es que esa es la voluntad del Padre. Entonces les dijo: vengan conmigo a un lugar solitario para que descansen un poco, porque eran tantos los que venían e iban que no les quedaba tiempo ni para comer. Después del gozoso reencuentro, llega la hora de dar el informe a los demás, descansar y comer, renovar fuerzas y energías. Y así debería de hacerse siempre. Después de cada misión, de cada meta alcanzada, los discípulos de Jesús deberíamos de reunirnos con Él como hermanos que somos y a la luz de su Santo Espíritu, evaluar el trabajo apostólico, alegrarnos por las metas alcanzadas, revisar, corregir si es necesario, y mejorar así las próximas intervenciones apostólicas evangelizadoras. Esta es una gracia que bien podemos pedir al Señor, la revisión de vida apostólica. ¿Cuánto bien nos haría reunirnos con Jesús y frente a Él evaluarnos con la caridad fraterna, como grupo o ministerio, como familia, como comunidad incluso? La fe se robustece cuando la compartimos con nuestros hermanos, cuando compartimos conocimientos y nuestras experiencias de fe con los demás. Y esta revisión de vida apostólica la podemos hacer también a nivel personal. Cada noche, antes de acostarnos, bien podríamos relatarle al Señor Jesús lo que hemos hecho en su nombre y para su gloria, para que Él nos vaya indicando el camino a seguir. Jesús y sus apóstoles se subieron a una barca y se dirigieron a un lugar apartado y tranquilo. La gente los vio irse y los reconoció. Entonces de todos los poblados corrieron por tierra a aquel sitio y se les adelantaron.
Solo imaginémonos esta escena. Pienso en aquellas personas venidos de todos los lugares, corriendo para ver a Jesús. Siento tanta compasión al pensar en estas personas corriendo y llevando a sus enfermos en camillas y a sus niños en brazos, allá por las orillas, siguiendo con la mirada aquella barca donde va Jesús, o tomando atajos para llegar antes al sitio donde saben que Él desembarcará. Cuando Jesús desembarca para descansar, se lleva una gran sorpresa. Miles de personas lo esperaban. Imagino yo aquella muchedumbre, aplaudiendo, vitoreando, llenos de felicidad, porque Jesús por fin había llegado. Cuando desembarcó, Jesús vio una multitud numerosa que lo estaba esperando y se compadeció de ellos, porque andaban como ovejas sin pastor. Jesús quería tomarse un breve descanso con sus amigos recién llegados de la misión, pero la multitud sedienta de su amor, de su compañía y hambrientos de su mensaje, lo seguían por todas partes. Lo primero que destaca San Marcos es la mirada de Jesús. Jesús los vio. Jesús los mira detenidamente y se conmueve hasta las entrañas. La misericordia de Dios se desborda en su alma. Con su mirada Jesús percibe la necesidad tan profunda de aquellas gentes. Andaban como ovejas sin pastor. ¿Y cómo anda una oveja sin pastor? Con hambre, con sed, en soledad, sin un horizonte, sintiéndose perdida y a merced de los lobos. ¿Te sientes acaso hoy como oveja sin pastor? Ve corriendo entonces a buscar al Señor Jesús. Jesús no puede negarse a sí mismo y siente aquella compasión que desde la eternidad lo consume por dentro. Él es el buen pastor. Jesús amó y sigue amando a todas aquellas personas, principalmente a los más pequeños y desvalidos, los enfermos del cuerpo y del alma, los pecadores arrepentidos que intentan seguirlo, los que en medio de su miseria buscan su misericordia y su perdón. Jesús ama y se compadece hasta las entrañas de los sedientos que corren tras él, buscando saciar su sed con su amor, y se conmueve con ellos, con aquellos que le buscan y le escuchan de corazón. Y entonces se puso a enseñarles muchas cosas. No hay tiempo para descansar ahora, piensa Jesús. Urge anunciar el Evangelio a todos. No hay tiempo que perder. A pesar del cansancio debemos continuar. Lo ha dicho el Papa Francisco en numerosas ocasiones. No podemos quedarnos enclaustrados en la parroquia cuando hay tantas personas que están esperando el Evangelio. La fe se vive en la calle. Si la fe no sale a la calle, no sirve. Dejemos ya de vivir el cristianismo enfrascado. Nuestra fe no es una fe de museo, ni esta iglesia es un museo. Qué hermosa exhortación nos hace el Papa Francisco, y prosigue diciendo: si yo les pregunto a ustedes, ¿en qué lugar pasó Jesús más tiempo de su vida? ¿Cuál sería la respuesta? ¿En la calle, predicando el Evangelio, dando testimonio? Yo a ustedes les digo, en la vida pública, en la familia, al templo, vamos a rezar, pero para después salir. Nuestra fe nos tiene que empujar a salir y no a quedarnos encerrados con nuestro Jesús y no dejarlo salir, porque Jesús sale con nosotros. Si nosotros no salimos, Él no sale. Hermoso el mensaje del Papa Francisco. Quienes hemos dicho sí al llamado misionero de Jesús, tenemos que estar dispuestos a exigirnos más allá de nuestras fuerzas y dar más aún,
Debemos de darnos siempre un poco más, ir más allá. La situación actual así lo demanda. Pero Padre, hay que descansar. Claro que sí. El mismo Jesús, como hemos visto, procuraba tener un descanso con sus amigos. Claro que tenemos derecho a descansar, pero cuando volvamos cansados de la misión, primero vamos a evangelizar. Primero es lo primero, y lo primero es salir con Jesús de misión. Luego Él mismo nos hará reposar y nos conducirá a fuentes tranquilas para reparar nuestras fuerzas. Salmo 23 del Buen Pastor. No podemos pretender ser discípulos misioneros si nunca salimos de misión. No podemos decir que estamos descansando si no nos hemos cansado evangelizando. No hay excusas ni justificación. La misión evangelizadora es un asunto de todos, de los obispos y sacerdotes, de los religiosos y religiosas, de los padres y madres de familia, de los niños, de los jóvenes y ancianos. De todos es la misión. Corramos como aquellas gentes a encontrarnos con el Señor Jesús, para que Él mismo nos instruya, nos alimente y fortalezca, para que pronto estemos instruyendo, alimentando y fortaleciendo la fe de nuestros hermanos más necesitados. No hay mayor alegría para Jesús que ver cómo sus discípulos extienden el reino de Dios. Esa es la voluntad del Padre. Alabado sea Jesucristo, sea por siempre bendito y alabado.